del Señor, mis hermanos. Vamos a orar nuestras Biblias la carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número 18. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Señor, te damos gracias, Padre amado, en esta preciosa tarde, noche, mi Dios, donde nos permites una vez más venir, Señor, delante de tu presencia, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y sentarnos en tu mesa, Señor, para ilustrar esa palabra de vida eterna que nuestras almas necesitan. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que es por gracia y por misericordia que hoy podemos, Señor, exponer nuestros corazones a esa palabra de vida que fluye, Señor, como un manantial desde tu trono. Damos gracias, Padre, porque podemos entender que a través de la predicación, que es una locura para el mundo, a ti te ha placido salvar eternamente a los hombres. Hoy nosotros, mi Dios, mediante esta predicación extraordinaria, hemos alcanzado, Padre amado, tu salvación. Por los méritos de Jesús nos has llevado, Señor, a tu salvación. Por los méritos de nuestro Señor Jesús. Y oramos, mi Dios, porque entendemos que nosotros tenemos esta responsabilidad de compartir eficientemente el mensaje de salvación. Entendemos, mi Dios, que para nosotros llevar eficientemente el mensaje de salvación, tenemos como ayudador fiel al Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, Señor, somos responsables en prepararnos, Padre amado, en recibir herramientas que nos ayuden a ejercer esa instrucción que dio nuestro Señor Jesús, esa ordenanza, y ese discípulo. Y nosotros, mi Dios, queremos hacerla eficientemente. Oramos, Padre, para que nuestras tierras, Señor, nuestros corazones, sean labrados por tu persona, y la enseñanza que trae hoy el pastor Juan Carlos, que Dios pueda ser de edificación para nuestra vida, que con mucha humildad podamos recibir y también la podamos aplicar. Y al mismo tiempo, Señor, oramos por el pastor Juan Carlos, mi Dios, para que seas tú tomando todo el control y el dominio de lo que él va a expresar, que tu Espíritu Santo pueda dirigirlo, Señor, a pesar de sus propias debilidades, y que puedas cumplir, Señor, a través de él el propósito de esta enseñanza en esta noche. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que sea cobrando con poder y gloria, Padre amado. Amén y amén. Gracias, pastor. Adelante, mi hermano. Gracias, pastor. Gracias y paz, amados hermanos. Que el Señor Jesucristo sea en cada una de sus vidas. Amén. Gracias por tomar su tiempo en esta noche para prestar atención a la palabra de Dios. En este estudio bíblico, en este taller de evangelismo bíblico, ¿no? ¿Cómo predicar evangelismo
bíblicamente, cómo expresar lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es el evangelismo. ¿Sí me escuchan bien? Si se pueden acercar lo más que puedan, bueno, sí, veo que están cerca. Lo más que puedan acercarse para que el sonido del ventilador no los interrumpa. Gracias. Gracias, hermano Giancarlo, por subir un poco más de volumen. Hay una estadística, mis hermanos, en Estados Unidos acerca del evangelismo. El 80 o 90% de los que alguna vez tomaron una decisión por Jesús se han alejado. Esto se llama la tasa de alejamiento. El 80 o el 90% de las personas que tomaron una decisión por Jesús se han apartado, se han alejado. En Estados Unidos, por ejemplo, de 294,000 personas, 14,000 están en comunión. De 294,000, 14,000 han permanecido, se han quedado, han perseverado en las congregaciones buscando del Señor. Estamos hablando que de 280,000 de los que tomaron la decisión de seguir al Señor Jesucristo se deslizaron, se apartaron. Estamos hablando del 80 o el 90% de las personas que han escuchado el Evangelio. Esto sucede porque la iglesia se ha apartado del verdadero Evangelio. Como lo hizo el Señor Jesucristo. No se está predicando el Evangelio como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es el Evangelio que escuchamos en este tiempo? Ven que Dios te va a prosperar, Dios te va a dar casa, carro, vas a tener negocios. Pero si vemos este Evangelio a través de la Biblia, no es algo bíblico, no fue lo que ofreció el Señor Jesucristo, ¿verdad que no? Ven a Cristo y todos tus problemas se te van a resolver. Algunos dicen pare de sufrir, y eso es algo totalmente antibíblico. Pero si nos vamos a la Escritura, vemos que el Señor Jesucristo predicó de una manera diferente, de una manera distinta, como se ha presentado en este tiempo. Por eso vamos a ir a la Biblia, porque esto es un taller de evangelismo bíblico. Vamos a estar tocando bastantes versículos de la Biblia para ver cómo nos enseñó Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseñó a evangelizar. Vamos a buscar Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Y vemos que tiene como subtítulo allí el joven rico. ¿Cuántos han escuchado esa historia del joven rico? Dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él,
le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y nosotros como cristianos quisiéramos escuchar esa pregunta, ¿cierto? Que alguien se nos acerque y nos diga: oye, ¿cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo ir al cielo? Todos como cristianos quisiéramos tener esa oportunidad, ¿cierto? El Señor Jesucristo tuvo esa oportunidad. Y vemos que el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Enseguida el Señor le aclaró que no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Todos hemos pecado, todos hemos transgredido la ley. Y le dijo: los mandamientos sabes, no adulteres. Y todos nosotros sabemos que el Señor Jesucristo puso ese mandamiento más fuerte. El Señor Jesucristo dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Yéndose a la raíz del problema, que es nuestro corazón. ¿Qué heredamos nosotros de Adán y Eva? Esa inclinación hacia lo malo. Entonces, cada vez que alguien codicia a otra persona, el Señor lo llama adulterio. No cometerás adulterio, no adulteres, le dijo, no mates. Vemos que el Señor también puso más fuerte este mandamiento. Dijo que cualquiera que odia a otra persona ya cometió homicidio del corazón. Le sigue diciendo, no hurtes. ¿Y cuántos en alguna oportunidad, aunque sea de niño, no han tomado algo que no les pertenece? Un caramelito, un sacapunta, un lápiz, que dejaron un pedazo de torta en la nevera y yo agarré y me lo robé, pero no era mío. Con cualquier detalle nosotros podemos quebrantar la ley de Dios. Tomar algo que no es nuestro, eso es robar. Y si lo vamos también a la profundidad, como el Señor lo tomó, si nosotros lo pensamos, ya lo estamos haciendo. Ya estamos quebrantando la ley. Así como el adulterio, así como el matar. Entonces, no hurtes, no digas falso testimonio. ¿Quién no mintió una vez? Todos hemos mentido, ¿cierto? Aunque sea una mentira pequeñita, aunque sea una mentira blanca, como lo llaman algunas personas. Mentira blanca o mentira negra es una mentira. Para Dios es una mentira. No digas falso testimonio, no defraudes. ¿Cuánto fraude hay en este tiempo? ¿Cuántas personas engañando a otros para quitarle sus bienes? Honra a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento también casi todos nosotros lo hemos quebrantado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desobedecido a nuestros padres? ¿Cuántos le hemos mentido a nuestros padres? ¿Cuántos le hemos ocultado cosas a nuestros padres? Entonces vemos al Señor Jesucristo predicando de una forma distinta. Este joven se acercó y le dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le habló de los mandamientos. ¿Por qué el Señor no le habló del amor de Dios? ¿Por qué no le dijo, repite esta oración conmigo?
¿por qué no le dijo, ve para la iglesia? Porque la ley es un principio que prepara el corazón para recibir la gracia de Dios. La ley es un principio que prepara el corazón para recibir la gracia de Dios. Cristo nos dijo, en tu corazón hay un vacío que solo yo puedo llenar. Y si repites esta oración, tendrás amor, gozo, paz y todo te saldrá bien. ¿Verdad que no dijo eso? Le habló con los mandamientos. Le habló con los 10 mandamientos. Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y eso no estaba diciendo que no era bueno, porque él era Dios. Él es Dios hecho hombre. Simplemente estaba estableciendo que no hay nadie bueno, ni siquiera uno, como dice Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está estableciendo de que todo ser humano necesita la salvación, necesita la gracia de Dios. El Señor no sabe que nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Claro que el Señor lo sabía. ¿Por qué le habló así? No habló del amor de Dios, no habló de la gracia de Dios, no oró con Él. Entonces vemos eso, que utilizó un principio que prepara el corazón para recibir la gracia de Dios. Este mismo principio lo utilizaron Charles Spurgeon, John Whitfield, John Wesley, estos hombres reformadores que defendieron la palabra de Dios y predicaron de esta forma. ¿Qué estaba estableciendo el Señor Jesucristo para nosotros como cristianos? Y esto quiero que lo enmarquen, esto que les voy a decir. El Señor estaba estableciendo que hay que mostrar a las personas por qué necesitan un Salvador. Anote eso. Mostrar a las personas por qué necesitan un Salvador. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos aprender. Y eso es lo que nosotros debemos hablarle al inconverso. Repito, mostrar a las personas por qué necesitan al Salvador. Y para eso voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que usted va al médico. Me voy a poner yo en ese caso. Yo voy al médico y antes de ir al médico me hago mi perfil 20 y ya llevo preparado todo lo que le voy a decir al médico de lo que siento. Y me siento ahí en el consultorio, el médico está al frente mío y me dice, tómate esta pastilla. No tiene lógica, ¿verdad? No me ha preguntado qué siento. No me ha preguntado qué síntomas tengo. No ha visto mi perfil 20 y lo único que me dice es, tómate esta pastilla. ¿Usted lo haría? ¿Usted se tomaría la pastilla? ¿Verdad que no? Porque él me está dando la solución a algo que yo no le he planteado. Yo no le he planteado mi problema. Qué distinto sería si él me pregunta qué sientes y me hace una serie de preguntas. Ve el perfil 20
y me dice, mira, tú tienes esto, te quedan 3 meses de vida, necesitas tomarte esta pastilla. En ese caso, inmediatamente tomaríamos la pastilla porque es algo de vida o muerte, ¿cierto? Y así es el Evangelio, hermanos. A veces queremos presentarle a las personas la solución, cuando ellos en realidad no están viendo el problema. Queremos presentarle la medicina a las personas, que es el amor de Dios, cuando las personas creen que no lo necesitan. Por eso necesitamos mostrar a las personas por qué necesitan al Salvador. El enemigo que no quiere que tengamos este conocimiento. En una oportunidad mi abuela era cristiana, tuve esa bendición de tener a mi abuela cristiana, mi mamá también era cristiana, y mi abuela me cuenta que en una oportunidad ella salió a evangelizar y le entregó un tratado a un hombre y le dijo, Cristo te ama. Y el hombre, ¿sabe cuál fue la reacción de este hombre? Le hizo así, yo sé que me ama. Porque en el entendimiento de toda persona, Dios es amor y Dios ama a todos. Pero esa es la parte B del mensaje. Esa es la medicina. Y yo no puedo darle la medicina a alguien que cree que no la necesita. Por eso el Señor Jesucristo le habló con los 10 mandamientos a este joven rico. Porque quería demostrarle por qué necesita el Salvador. Entonces, el enemigo ha torcido a través de los años este mensaje, mi hermano. Lo ha torcido para que la persona realmente no se convierta. Hay iglesias que están llenas, hay auditorios llenos, hay estadios llenos, pero no han escuchado el verdadero evangelio. Son pocos, hay un remanente allí, son pocos allí los que verdaderamente han escuchado el verdadero evangelio. Son pocos allí los que verdaderamente han escuchado esa palabra que los convierta, que los lleve a la conversión, que los lleve al nuevo nacimiento. Y es preocupante ver esta estadística dentro de la iglesia. Entonces, el enemigo ha escondido este mensaje, esta forma de predicar como lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso este método se llama en los pasos del maestro, o sea, tratando de seguir lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca del evangelismo. Por eso estos hermanos que dan este tipo de talleres lo llaman lo que el diablo no quiere que sepas. Lo que el diablo no quiere que sepas. ¿Por qué? Porque si usted y yo tenemos claro este mensaje, cada persona que le hablemos ya se van a llevar la semilla. Y si es de Dios que esa persona se convierta, el Señor va a tratar con esa persona. Por eso es importante que veamos en la Biblia cómo enseñó el Señor Jesucristo a evangelizar, a predicar. También los hermanos le llaman el secreto mejor guardado del infierno. ¿Por qué? Porque muchas personas en el infierno quisieron haber escuchado este mensaje. Y vamos a ir a la Biblia porque a eso venimos, ¿cierto? A estudiar la Biblia. Vamos a buscar en el Salmo 19:7.
La idea es que tengamos las herramientas, mis hermanos, para que las personas que escuchan este mensaje se lleven la semilla, que es la palabra de Dios. Salmo 19, 7. La ley es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué dice la Biblia que convierte el alma? La ley de Jehová. Es a través de la ley que puede una persona convertirse al Señor. Es a través de los 10 mandamientos que una persona puede conocer al Señor, porque los 10 mandamientos, como lo vimos hace rato, es un principio que prepara al corazón para la gracia. Y esto nos lleva al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, un pasaje muy conocido por nosotros, en el capítulo 3. San Juan, capítulo 3. El versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Pero qué le dijo el Señor primero? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sabemos que nacer de nuevo es nacer de arriba. Solamente el Señor puede lograr ese nuevo nacimiento, nosotros no podemos lograrlo. En el versículo 3 dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Qué simboliza el agua aquí? La muerte, dice el hermano John. ¿Qué simboliza el agua? La palabra, dice el hermano Dani. Vida. El agua lo muerto por el bautismo. Fíjate que muchos lo utilizan para decir que es el bautismo, pero el bautismo no salva. Allí el agua significa la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver. Los que tienen buscadores en el teléfono, por favor busquen el versículo. Lo que pasa es que lo tengo en el teléfono marcado. El versículo en el lavamiento del agua por la palabra. No sé si el hermano ya en Efesios 5 lo tiene allí en la memoria. En el lavamiento, 26. Efesios 5, 26. ¿Cómo dice, hermano? Para santificarnos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor nos santifica purificándonos en el lavamiento del agua por la palabra. Esta misma palabra agua es la misma palabra griega que se encuentra aquí en San Juan 3:5. De manera que cuando el Señor está diciendo el que no naciere del agua y del Espíritu, el Señor estaba diciendo el que no nace por la palabra y el Espíritu Santo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo toma la palabra, toma la ley, nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. Eso es lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Entonces eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. El Señor nos lleva a la palabra de Dios, nos lleva a la ley, nos confronta con la ley
nos lleve al arrepentimiento y podemos poner la confianza en Cristo Jesús para salvación. Entonces, agua significa la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor hace en el nuevo nacimiento. Toma la palabra del Espíritu Santo, nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, ¿por qué es importante presentar la ley? Recordemos que usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Y cuando nosotros planteamos la ley, estamos facilitando al Espíritu Santo para que Él pueda hacer la obra en el corazón de las personas, hablándoles de la ley de Dios. ¿Cuántos han escuchado alguna vez? Te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuántos me han escuchado? Bastante, ¿cierto? En el Evangelio es así. En el Evangelio no podemos presentar las buenas noticias sin presentar las malas primero. ¿Por qué? Porque si no presentamos las malas primero, no van a entender el mensaje, no van a recibir el mensaje. Por eso es importante presentar la mala noticia primero. ¿Qué significa Evangelio? Buena noticia, buenas nuevas de salvación. La persona no va a recibir las buenas nuevas si antes no presentamos la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que usted y yo hemos quebrantado la ley de Dios y que somos culpables delante de Dios y que vamos a enfrentar el juicio de Dios, así como lo dice Hebreos en el capítulo 9. Está establecido para toda persona que muera y después de eso el juicio. Y aclara, por cierto, que muera una sola vez. Para aquellas personas que creen en la reencarnación, la Biblia lo aclara. Está establecido que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Entonces, sería ofensivo insinuarle a una persona que ha quebrantado la ley cuando se siente que no lo ha hecho. ¿Qué pasa? Cuando le presentamos el Evangelio a las personas, le hacemos la pregunta: ¿te consideras una buena persona? Y la mayoría va a decir que sí. Son pocos los que dicen, bueno, más o menos. Si les preguntamos, ¿has quebrantado la ley? Más o menos. ¿Te consideras una buena persona? Yo creo que sí. Yo creo que me va a ir bien en ese juicio. Por eso es importante hacerle esta pregunta a las personas, porque la mayoría se justifican a sí mismos. La mayoría de las personas se creen justos delante de Dios. Por eso que cuando los confrontamos con esta pregunta, las personas van a decir, no, sí, yo soy una buena persona. Y entonces podemos decirle, ¿puedo hacerte unas preguntas para ver si es cierto? ¿Has cumplido los 10 mandamientos? Y hacer esto, mis hermanos, es hablarle a la conciencia. Nosotros podemos tocar cualquier tema. Podemos hablar de la palabra de Dios. Podemos hablar de Moisés. Podemos hablar de lo que hizo David. Pero eso sería hablar intelectualmente.
para que la persona pueda comprender el Evangelio, tenemos que llevarlo a la conciencia, así como lo hizo el Señor. El Señor llevó al joven rico a la conciencia. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es la ley moral de Dios para todo ser humano. Pero hermano Juan Carlos, los 10 mandamientos, eso se quedó en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo dijo que Él vino a cumplir la ley. ¿Cómo podemos saber si los 10 mandamientos están vigentes? ¿Qué creen ustedes? ¿Están vigentes o ya pasaron de moda? Están vigentes, ¿cierto? ¿Cómo podemos demostrarle a una persona que eso está vigente? Cuando nosotros analizamos el Código Penal de cada país, ahí está reflejado los 10 mandamientos. No se puede matar, no se puede mentir. Si tú le mientes al gobierno, podemos ir presos. No se puede cometer adulterio, no se puede robar. Debemos honrar a nuestros padres. Hermano. Dice, si la amas a mí, honrarás mandamientos. Excelente. El Señor Jesucristo dijo, si me amas, obedéceme. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, los mandamientos están vigentes, los 10 mandamientos están vigentes. Y es la herramienta que nos da el Señor para hacerle saber al inconverso que necesita un Salvador, que ha quebrantado la ley. Entonces, si no tengo información clara de que una persona ha violado la ley, las buenas noticias parecerán necias y ofensivas. Si una persona no está consciente de que ha quebrantado la ley, va a decir, no, es que yo no necesito eso. Yo soy una buena persona. Yo no necesito el Evangelio porque yo ayudo a los pobres, ayudo a los huérfanos, ayudo a las viudas. Todo el que me pide dinero en la calle, yo lo ayudo. Si alguien me pide comida, yo lo ayudo. Pero, ¿qué está haciendo la persona en ese momento? Se está justificando. Cuando la Biblia dice que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Si le digo a un pecador que Cristo murió por sus pecados, sería una necedad y ofensivo para él. Si no le he presentado la ley primero, si no le he presentado el espejo para que se vea su condición, se va a ofender porque se considera una buena persona. Si me tomo el tiempo para mostrarle la ley de Dios al pecador y que reconozca su pecado, entonces recibirá la buena noticia. Repito, si me tomo el tiempo para mostrarle la ley de Dios al pecador y que reconozca su pecado, entonces recibirá las buenas noticias. Es un problema legal que tenemos con Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que nadie tiene entrada, mi hermano. Nadie tiene entrada, ni usted ni yo nos merecemos el cielo. Lo hemos recibido por gracia, por misericordia, por el amor de Dios. No lo merecemos. Nada de lo que hagamos podrá merecer
la salvación del Señor. La recibimos por gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo no merecido. ¿Qué significa misericordia? Que el perdón que no merecemos nos fue otorgado. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No lo merecíamos, pero el Señor nos declara justo por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces es un problema legal que todo ser humano tiene con el Señor. Vamos a buscar qué dice Romanos 3:19. Romanos 3:19. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Qué tremendo, ¿no? La ley sirve para que, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque las personas se justifican. Las personas se justifican diciendo que son buenas personas. Pero cuando les presentamos la ley, quedan así, mira, quedan calladitos. Porque la conciencia, el Espíritu Santo le habla a la conciencia y les muestra que han quebrantado la ley, que también son culpables delante de Dios, que si se enfrentan al juicio de Dios van a estar en problemas. Por eso el Señor en Romanos dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cerrar la boca de la justificación. Vamos a conseguir muchas personas que se justifican, pero cuando le presentamos la ley, van a quedar en silencio, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Vamos a leer el versículo 20, que dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por muy buena persona que sea, nunca será justificado delante de Dios si no tiene su confianza puesta en Cristo Jesús. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo podemos saber si hemos pecado? Con la ley. Hemos mentido, hemos robado, hemos codiciado, lo que vimos hace rato. Entonces la ley nos dice que es el pecado. Primera de Juan 3:4. Primera carta del apóstol Juan